nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este sexto domingo del tiempo ordinario. Jesús en el Evangelio nos muestra un acto de misericordia frente a un leproso que le pide la salud y lo cura. Siguiendo su ejemplo, tengamos presente a tantos hombres y mujeres que no tienen lo necesario para vivir y quienes han perdido la salud. En silencio pidámosle ahora a Dios que disponga nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por Adriana Jacome de Anda en su cumpleaños, por las necesidades de la familia Díaz Santana, por Iván Barba y familia, Luis Palomino, por la salud de Luz Laviaga, por la salud de Marcia García, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden,
por Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por Jocelyn Díaz Santana, por el eterno descanso de Wendy y Liana Camberos Aguilera, familia de Anda Soto, José Melesio Camberos Escobar en su aniversario, Luz Elena Arizo Torres, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Soledad y Manuel Díaz Santana, Teresa Rodríguez Cruz, en el primer día de su triduo, y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Es una gracia que tengamos un sacerdote a disposición para confesarnos. Las personas que necesiten reconciliarse con Dios en la parte de atrás están confesando. Del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El libro de Levítico nos expone con toda claridad cuál era la situación de los leprosos en tiempos de Moisés y en tiempo de Jesús. Un leproso no solamente era un enfermo del cuerpo, también del alma, porque en el pensamiento judío antiguo las enfermedades eran directamente consecuencia del pecado cometido. Quiere decir que si una persona, según esta mentalidad, adquiría una enfermedad grave, seguramente un pecado grave había cometido. Esta era la deducción del pueblo judío. Así que el que era leproso no solamente cargaba con la pena de ser rechazado y discriminado por tener una enfermedad contagiosa, sino que además se le decía: Dios te ha maldecido porque te has portado mal. Así que se sentía rechazado por los hombres y se sentía rechazado por Dios. El leproso, además de enfermo, era impuro. Esa es la situación lastimera de los leprosos, como escuchamos en la primera lectura, descrita por el libro de Levítico, que incluso se mandaba que los leprosos vivieran fuera del campamento, que no convivieran con nadie más, que estuvieran aislados. Por eso, en el Evangelio escuchamos que un leproso transgrede la ley cuando se acerca a Jesús, porque la ley mandaba que un leproso debía vivir aparte y no podía acercarse a las personas sanas. Tenía que ir gritando que estaba impuro para que los demás pudieran alejarse con oportunidad. Pero este leproso se acerca a Jesús, se arrodilla ante él y le suplica: si tú quieres, puedes curarme. Ya podíamos comenzar por aprender del leproso, porque el leproso nos pone un ejemplo, una actitud que debemos imitar: la humildad. No nos arrodillamos frente a cualquier persona, nos arrodillamos frente a Dios. El leproso sabe que Jesús viene de parte de Dios y se arrodilla ante Él para pedirle la salud. Arrodillarse es un signo de humildad. El que se arrodilla se está humillando, está manifestando humildemente su condición de indigencia y por eso necesita que aquel frente a quien se arrodilla le escuche y le atienda. El leproso tiene tanta confianza en Jesús que no apela a su poder, no le dice: Señor, si puedes, cúrame. Le dice: si quieres, puedes curarme. Sabe que Jesús puede hacerlo, ahora hace falta que quiera hacerlo. Y claro que Jesús, si pudiéramos leer su pensamiento, Jesús habrá pensado: pues a eso vine al mundo. Claro que quiero, vine a salvar al hombre, vine a sanar a los enfermos, vine a devolver la salud a quien la ha perdido. Por eso Jesús inmediatamente, dice el Evangelio, respondió diciendo: sí quiero, sana. Esa es la voluntad del Padre, que seamos salvados a través de Jesús. Pero dice el Evangelio que Jesús se compadeció de él antes de dar una respuesta. Y esto significa no que sintió lástima,
sintió compasión, hizo suyo el dolor, el sufrimiento del leproso. Ahora, la actitud que debemos imitar es la de Jesús. Si antes poníamos al leproso como ejemplo para que sepamos orar, ahora también tenemos que imitar a Jesús. Imitar a Jesús porque Jesús se compadece del que está sufriendo. Significa que hace suyo su dolor, que no le parece indiferente. Hoy sufrimos una lepra más grave, y no me refiero al coronavirus, me refiero al pecado. Porque más que carcomer el cuerpo, carcome el alma. Y a veces vivimos tan tranquilos en el pecado, tenemos la oportunidad de confesarnos, pero no lo hacemos. Nos hace falta la actitud humilde del leproso, ir a arrodillarme frente a Jesús en la persona del sacerdote y decirle: si quieres puedes curarme. Cúrame de esta lepra, que es el pecado. Cúrame de este odio, de este rencor, de este resentimiento, porque también es como una lepra, el odio, el rencor, el resentimiento que a veces cargamos e incluso por años. Le dejamos de hablar a una persona, ya no sabemos ni por qué, porque pasan los años y ya perdemos noción de por qué nos enojamos, pero estamos enojados, no nos hablamos. Esa es la peor lepra, la que carcome el alma, no la que carcome el cuerpo. Deberíamos aprender del leproso, humildemente arrodillarnos frente a Jesús y decirle: Señor, si tú quieres puedes curarme de mi odio, de mi rencor, de mi resentimiento, de mis deseos de venganza. Si tú quieres puedes curarme de mi envidia, de mi indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Si tú quieres puedes curarme de mis vicios. Si tú quieres puedes curarme del egoísmo, de esa inclinación desordenada a los bienes materiales, de la lujuria. ¿Cuántos pecados se han exacerbado en la vida de los hombres en este tiempo de pandemia? Porque con la excusa de que estamos encerrados y de que está uno conectado a la televisión o al internet o al celular, a la computadora, caemos en la pornografía, pero ya se nos hace normal, lo más normal, lo más normal. Y se los digo porque lo veo, porque me doy cuenta. Una vez entró una señora a confesarse para que se den cuenta. No voy a decir al cabo, eso fue hace mucho. Pero la señora me dijo: pues mi esposo y yo hemos visto pornografía. Ah, y por cierto, él va a entrar ahorita. Ella se confesó de ese pecado, pero él entró y él no dijo ese pecado. Y claro, yo no le puedo preguntar, si no puedo entonces exhibir a su esposa, ¿verdad? Pero al final entonces, ¿qué se da uno cuenta? Para él ya se hizo lo más normal. Él ya ve pornografía y no se le hace que sea pecado. Vamos perdiendo la conciencia de que estamos dañados por la lepra del pecado. Vamos perdiendo la conciencia y creemos que, pues como está ahí y como todos los días lo veo, seguramente ha de ser bueno. No, no es bueno. Lo que es malo siempre será malo, aunque todos lo hagan. Aunque todos lo hagan. Aunque salga en los canales de televisión, siempre será malo. Por eso hay que reconocer como el leproso que necesitamos la salud, también del alma, que es más necesaria, que es más urgente. Jesús tuvo compasión del leproso, extendió la mano y lo tocó, dice el Evangelio. No era obligatorio que Jesús extendiera la mano y lo tocara, porque al final Jesús podía haber pronunciado una palabra y con eso hubiera sido suficiente. Pero Jesús lo quiso tocar. ¿Por qué? ¿Para violar la ley? Porque efectivamente Jesús se vuelve como el leproso, un transgresor de la ley. No podía uno tocar a un leproso, estaba prohibido. No, Jesús no lo hizo para violar la ley. Lo hizo precisamente para que el leproso sintiera que no era rechazado por Dios. El leproso estaba viendo en Jesús a un hombre de Dios
estaba viendo a un profeta de Dios. Entonces Jesús se acerca, extiende la mano y lo toca para decirle: Dios no te maldice, estás enfermo, pero Dios no te rechaza. A veces sentimos, sobre todo cuando estamos en pecado, que Dios nos rechaza, que Dios no nos quiere, que Dios ya se cansó de nosotros. No es verdad, no es verdad. Y hay personas con las que de pronto platico exactamente en la confesión y me dicen: tengo 5 años sin confesarme, 10 años sin confesarme. ¿Y por qué no se había confesado antes? Es que estaba en pecado y pues quería primero poner en orden mi vida para acercarme a Dios. No, es al revés. Primero me acerco a Dios para que le ponga orden a mi vida. ¿O cuándo pienso acercarme a Dios? Yo les pongo un ejemplo que puede ser muy tonto, pero que es muy claro. ¿Cuándo llevo el automóvil al mecánico? ¿Cuando está fallando o cuando está bien? ¿No? Cuando está bien, ¿para qué lo llevo, Padre? Cuando está fallando. Pues sí, así debo acercarme a Dios cuando estoy fallando. No, cuando esté bien me acerco a Dios, Padre. No, pues ya ¿para qué se acerca? Hay que acercarnos cuando lo necesitamos. Hay que acercarnos cuando estamos necesitados de Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él. El leproso lo reconoció y por eso buscó a Jesús. Jesús extendió la mano y lo tocó y le devolvió la salud. Le dijo: sí quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús le ha transmitido la salud a aquel enfermo y en lugar de quedar impuro, como decía la ley, que uno que era sano podía quedar impuro tocando a un enfermo, al revés, Jesús le transmitió la pureza a aquel que era impuro. Ese es el poder de Jesús, el poder que tiene el Señor, que también quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Nosotros también necesitamos de la pureza que Jesús ofrece. Hay que ser conscientes que nosotros solos no podemos vencer al pecado, no podemos superar la tentación, no podemos evitar caer en el mal, solos no. Si fuera así, Jesús no habría venido a la tierra, el Hijo de Dios no se habría encarnado, no nos hubiera dejado los sacramentos, no hubiera dejado la iglesia como medio de salvación. Pero efectivamente, como no podemos solos, necesitamos de todas estas ayudas. Por eso, acerquémonos con humildad a Jesús, que es el Salvador, que es el Mesías, que es el Señor, y digámosle como el leproso, con mucha sencillez: Señor, si tú quieres puedes curarme. Sí, de los males del cuerpo, probablemente, pero también de los males del alma. Hace un rato me refería a la pandemia. No quiero ser insensible. Claro que la pandemia que estamos viviendo es como una moderna lepra, también es como una moderna lepra. Quienes han estado enfermos de esta enfermedad terrible se sienten aislados, incluso discriminados, señalados. Mucha gente que ha estado enferma me platica: hasta los más cercanos me dejaron de hablar, ya no se me acercaban para no contagiarse. Pues claro que es como una moderna lepra. ¿Y qué tenemos que hacer? Extender la mano como Jesús y tocar al enfermo. Y esto no significa que vayamos a exponernos a un contagio irresponsablemente. Significa, a veces extender la mano es agarrar el teléfono y decir al que está enfermo: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te pasa? Las personas que están enfermas necesitan de nuestra cercanía, y con esa cercanía sienten la cercanía de Dios. Les pongo un ejemplo. Yo no soy el modelo es Jesús, pero un sacerdote joven se enfermó de esta enfermedad y yo le hablaba todos los días y le decía, él fue mi alumno en el seminario, y le decía: ¿necesitas algo? Primero con mucha pena me decía que no, pero después: sí me puede traer una medicina que necesito, con mucho gusto. Claro, iba y se la llevaba y se la dejaba en el buzón de su casa. No tuve contacto con él directamente, pero siempre estaba llamándole, y un día me dijo: Padre, usted está más al pendiente de mí que hasta mi propia familia. Le agradezco mucho. Eso es lo que nos pide la actitud de Jesús: extender la mano y tocar al enfermo, hacer nuestro su dolor, hacer nuestro sufrimiento. Es lo que tenemos que hacer nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia, porque así hacemos creíble la fe que profesamos, porque así hacemos presente el reino de Dios que Jesús trajo a la tierra.
Nos ponemos de pie. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Van a responder diciendo: sí creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como el leproso del Evangelio, llenos de confianza en Jesús, pidámosle por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Después de cada petición responderemos: Señor Jesús, escúchanos. Decimos: Señor Jesús, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea un hogar de misericordia para todos los que viven atribulados y en situaciones difíciles. Oremos: Señor Jesús, escúchanos. Por las personas y los países que sufren la tragedia del hambre, para que los que gobiernan el mundo hagan lo necesario para acabar con esta injusticia y que todas las personas de buena voluntad colaboremos con nuestra ayuda. Oremos: Señor Jesús. Por quienes sufren de la trata de personas y por quienes la promueven, para que todos contribuyamos para acabar con este grave crimen. Oremos: Señor Jesús. Por todos nosotros que en el tiempo de Cuaresma que estamos a punto de iniciar, escuchemos de corazón la llamada que se nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana. Oremos. Señor Jesús. Escucha, Señor, nuestras oraciones, líbranos del pecado que divide y de las discriminaciones que degradan, y haz que sepamos ver siempre en el rostro del leproso, del pobre y del desvalido, la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para que así nos dispongamos a colaborar en la obra de la redención humana y a proclamar ante los hombres tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Dios de bondad, venimos este día a ofrecernos con Cristo en el altar. Somos sus miembros, a todos los hermanos, abrazanos con fe y caridad. Abrazanos con fe y caridad. En el altar la ofrenda presentamos, unidos en rendida adoración, con la oración de Cristo que se inmola. Llegue también a Dios nuestro clamor, llegue también a Dios nuestro clamor. En el altar ponemos nuestras vidas, gozos y penas, esfuerzos y labor. Queremos trabajar a Cristo unidos por conquistar el mundo a tu amor, por conquistar el mundo a tu amor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos.
Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro Obispo José Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de amor y bondad, de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Jorge y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que estén debidamente preparadas para acercarse a comulgar pueden hacer una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos. Al principio de cada fila pueden encontrar gel. Van a recibir la comunión en la mano. Hay que comulgar el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo de hacer. Di que de esperar, que senda elegir, porque de lucha tú ayúdame, pues no puedo más dudar y temer. Di que de esperar, que senda elegir, porque de lucha tú ayúdame, pues no puedo más dudar y temer. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor, es fe al dudar, espera al crecer, amor al vivir, es paz al luchar, bondad al vencer y gozo al servir. Cristo es sal de la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Antes de terminar nuestras celebraciones voy a pasar unos avisos. Durante febrero seguiremos recibiendo la colecta de la cooperación diocesana. Hemos dejado sobres en la mesita del centro
para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. Recuerden que esta colecta de la Cooperación Diocesana obedece al 5º mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades. En los sobres se indica cómo cooperar, pueden llevárselo y entregarlo otro día. Ahora que reinician las celebraciones con fieles, les recordamos los horarios de las misas. De lunes a viernes tenemos la misa a las 7 de la tarde, sábados a las 6 y 7 y media de la tarde, y el domingo en la mañana a las 8, 9 y media, 11 y 12 y media, y en la tarde a las 6 y 7 y media. Les informamos que las celebraciones se seguirán transmitiendo por Facebook Live de nuestra parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7:30 y domingo a las 12 y media y a las 7 y media, para que quienes no pudieran venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir para que puedan verla a otra hora del día. El horario de la notaría vuelve de nuevo a ser como antes, de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 1, para que lo tengan en cuenta. El templo se estará abriendo diariamente para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Este fin de semana el equipo de Pastoral Social ofrece despensas para ayudar a los más necesitados. Quienes colaboraron al entrar, que Dios se los pague; quienes puedan hacerlo a la salida, que Dios se los recompense. Debido a la inseguridad y a los robos sufridos en la capilla de adoración perpetua y para controlar el acceso solo a quien quiera entrar en la capilla para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica que ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar identificación con foto y dar unos datos básicos como nombre, domicilio y teléfono. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan en la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. A los alumnos de la Escuela Bíblica se les avisa que el próximo martes 16 de febrero reinician las clases a las 7 de la tarde. Los esperamos. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Tendremos misa con imposición de ceniza a las 7 y media de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. Y tendremos breves celebraciones de la palabra con imposición de ceniza de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Y después de la misa de 7 continuaremos con la imposición de ceniza hasta las 8 y media de la noche. Habrá ceniza en el templo también durante la mañana para imposición personal. El miércoles de ceniza, recuerden, obliga el ayuno y la abstinencia. Y también todos los viernes de Cuaresma obliga la abstinencia. ¿Qué es eso? El ayuno es hacer solo una comida fuerte durante el día y la abstinencia es abstenerse de comer carne ese día. En la mesita del centro del templo pueden encontrar el librito de los 5 minutos de oración en el hogar y el periódico semanario para que puedan llevar un ejemplar. También está la estampa por la jornada del enfermo para que tomen una quienes tuvieran un enfermo en casa, o si conocen algún enfermo para que le lleven. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir nuestra celebración, hacemos un responso por nuestros hermanos difuntos por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien cumple su aniversario, José Melesio Camberos Escobar, por quien es Otrido, Teresa Rodríguez Cruz, Wendy Iliana Camberos Aguilera, y por todos los hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé